¿Te has preguntado por qué tus abuelos eran delgados, aunque nunca pisaron un gimnasio? Míralos en esas fotos viejas, con su ropa sencilla y sus cuerpos esbeltos. No tomaban batidos ni contaban calorías, pero vivían en movimiento constante. Caminaban por todo, cocinaban en casa, sudaban trabajando, criaban hijos sin pausa. Hoy todo es carro, comida rápida y pantallas. ¿Qué perdimos en el camino? Acompáñame a recordar cómo era la vida en Colombia en los años 70. Este viaje puede cambiar cómo ves tu presente. Antes, moverse era vivir. En los años 70 en Colombia, tener carro era un lujo. La mayoría de familias no lo tenía, y eso significaba una sola cosa: había que caminar. Caminar para ir al colegio, al trabajo, al mercado, al parque, a donde fuera. Nadie pensaba en hacer ejercicio. Caminar era simplemente vivir. Desde las ciudades grandes como Bogotá, Medellín o Cali, hasta los pueblos más pequeños, la vida se movía a pie. Los niños iban en grupo al colegio, sin que nadie los llevara. Las mamás regresaban del mercado con bolsas pesadas y subían escaleras cargadas hasta el tercer piso de los edificios sin ascensor. Tomar bus tampoco era sinónimo de comodidad. Había que caminar hasta la parada, esperar de pie, muchas veces subir corriendo para alcanzarlo, y hacer todo el trayecto de pie, entre empujones. No existía el Transmilenio, ni motos por cada esquina. El transporte público era rudimentario, pero activo. Y eso no es todo. La mayoría de trabajos requería esfuerzo físico. Los obreros levantaban bultos. Los campesinos trabajaban desde el amanecer bajo el sol. Los profesores daban clase de pie todo el día. Las secretarias subían escaleras. Las amas de casa lavaban a mano y planchaban con planchas pesadas, sin ayuda de electrodomésticos modernos. Incluso en los barrios populares, los juegos de los niños eran puro movimiento. La lleva, el escondite, bote tarro, Coca-Cola envenenada, brincar la cuerda, montar en cicla. La calle era el gimnasio de los pelados, y nadie se quejaba del sol o la lluvia. Hoy vivimos en una Colombia distinta. Nos movemos en carro hasta para ir a la tienda de la esquina. Pedimos el mercado por Rappi, la comida por domicilios.com, y pasamos más tiempo sentados que parados. El cuerpo ya no es parte de la rutina, es una molestia que evitamos. Nuestros abuelos no hacían cardio porque su día entero era cardio. Y lo más curioso, nadie lo veía como sacrificio. Era normal, natural, parte de la vida. ¿Te imaginas cuánto se movía una persona promedio en los 70 sin pensarlo? Ese movimiento era el secreto invisible. Un país en constante actividad, sin necesidad de cintas caminadoras ni apps de fitness. Y eso, sin duda, se notaba en el cuerpo. Comida casera versus comida rápida. En los años 70, comer fuera de casa en Colombia era casi un lujo. Las familias desayunaban, almorzaban y cenaban en casa, sentados alrededor de la mesa. No existía eso de pedir algo rápido o calentar un congelado en microondas. Todo se cocinaba desde cero, con ingredientes frescos y sazón de mamá o de la abuela. Los frijoles se cocinaban desde el día anterior, con tiempo y amor. El arroz se hacía en olla, no en arrocera eléctrica. El sancocho del domingo era un ritual familiar. Las arepas se asaban en la estufa. Y las sopas, esas sopas tenían el poder de curar cualquier cosa. No había cadenas de comida rápida en cada esquina. Los restaurantes eran pocos y se visitaban en ocasiones especiales, un cumpleaños, una primera comunión, una salida familiar de fin de mes. Los jugos eran naturales, de mango, maracuyá o guanábana, hechos en casa, con azúcar moderada. El agua de panela con limón era más común que una gaseosa. El concepto de snack no existía como hoy. Si te daba hambre entre comidas, te aguantabas. Tal vez comías una arepa con mantequilla o una fruta, pero nada procesado. Las empanadas y los pan de bonos eran del horno del barrio, no empacados con conservantes. El refrigerio escolar era algo simple, un sándwich de queso, una avena en botella, una manzana envuelta en servilleta. Hoy, las loncheras vienen llenas de paquetes, jugos artificiales, y dulces en miniatura. Y claro, todo eso pasa factura. Tampoco había exceso en las porciones. Se servía una vez y ya. Repetir no era tan común, porque la comida debía alcanzar para todos. Los platos eran más pequeños, y el acto de comer era más consciente. No se comía por ansiedad, se comía porque tocaba. La comida casera era también cultura. Las recetas pasaban de generación en generación. Cada región tenía su sazón. En Boyacá, la changua; en Antioquia, la bandeja paisa;
en la costa, el arroz con coco. Y cada plato tenía historia, identidad, y mucha menos grasa industrial. Hoy vivimos entre hamburguesas, pollos apanados, gaseosas de litro, y combos con postre incluido. Hemos normalizado comer rápido, mucho y con poco valor nutricional. Nuestros padres no necesitaban contar calorías, porque lo que comían era comida de verdad. Entretenimiento físico versus digital. En los años 70, la palabra pantalla no existía como la conocemos hoy. La televisión era en blanco y negro, con solo 3 o 4 canales. Y se apagaba a medianoche con el himno nacional. No había internet, ni celulares, ni videojuegos en cada casa. El entretenimiento era movimiento, no estar quieto frente a una pantalla. Los niños salían a la calle desde temprano. Jugaban fútbol en la cuadra, se subían a los árboles, se lanzaban en rodaderos hechos con cartón, corrían descalzos en tierra caliente. Jugaban la lleva, el escondite, mata sapo, bote tarro, Hermis, rayuela. Todo lo inventaban con una piedra, una tapa o un palo. No existían parques infantiles de plástico. Las aceras, los andenes y las esquinas eran suficientes para pasar la tarde. Volver a casa sudados y con las rodillas peladas era señal de haber tenido un buen día. La calle era segura. Los vecinos se conocían. Y los gritos de una mamá llamando desde el balcón bastaban para que todo el mundo se enterara que ya era hora de cenar. Los fines de semana, las familias iban al parque. Llevaban una cobija, jugaban a lanzar el frisbee, montaban en cicla, volaban cometas. También se visitaban entre sí, los primos, los tíos, los padrinos. Las casas estaban llenas de vida, de juegos en grupo, de cartas, de parqués, de dominó. Hoy, en cambio, el ocio es solitario y estático. Los niños pasan más de 6 horas al día frente a una pantalla. Tablet, televisor, celular. No necesitan amigos para jugar, solo wifi. Los adultos también vivimos pegados al celular, respondiendo mensajes, mirando noticias, haciendo scroll sin fin. Estamos más conectados que nunca, pero más desconectados del cuerpo. Antes no era necesario meter al niño a clases de fútbol. Él jugaba solo, todos los días. No existía el tiempo de pantalla. El tiempo era de calle, de barrio, de moverse sin darse cuenta. No se trataba de hacer ejercicio. Era simplemente vivir. Y en ese vivir, el cuerpo era parte fundamental. Hoy, tenemos que hacer un esfuerzo consciente para movernos. Antes, moverse era lo normal. El cambio no solo es físico. También es emocional. Hemos perdido el contacto, la creatividad, la espontaneidad. Y todo eso se nota, también en nuestros cuerpos. Estilo de vida simple y sin estrés moderno. En los años 70, la vida en Colombia era más lenta. No por falta de actividad, sino por falta de prisa. No había WhatsApp sonando a medianoche, ni correos urgentes los domingos. La jornada laboral terminaba, y se desconectaba de verdad. No había forma de estar disponible todo el tiempo. Los domingos eran sagrados, misa, mercado, visita a la familia, almuerzo largo, siesta. No había centros comerciales llenos ni notificaciones en el celular. Dormir bien era más fácil. No existía la luz azul de las pantallas, ni la ansiedad de tener que responderle a todo el mundo en tiempo real. La gente se acostaba temprano porque se levantaba temprano. Sin series que ver hasta las 3 de la madrugada, sin TikTok robándose horas de descanso. El cuerpo seguía ritmos más naturales. Se dormía cuando caía la noche, se despertaba con el canto de los gallos o el bullicio del barrio. Claro que había estrés. Las deudas, la economía, la violencia. Pero era un estrés distinto. Había más contacto humano, más comunidad, más apoyo de la familia. Se hablaba cara a cara. Se escuchaba al otro sin mirar el reloj. Se vivía más en el presente. Hoy vivimos apurados, corriendo tras un reloj que nunca se detiene. Comemos rápido, dormimos poco, pensamos en 1000 cosas al tiempo. Y todo ese desorden mental, tarde o temprano, pasa factura al cuerpo. Nuestros abuelos quizás no tenían tantas comodidades, pero tenían algo que nosotros hemos perdido, tranquilidad. Y esa tranquilidad era salud. Alimentos procesados y porciones antes versus ahora. En los años 70, lo procesado era escaso. En una casa promedio colombiana, lo más industrial que podías encontrar era un pan Bimbo o unas galletas Festival. No había estanterías llenas de paquetes.
No existían cereales azucarados, ni papitas de todos los sabores, ni yogures con colores artificiales ni ingredientes imposibles de pronunciar. Los postres eran para ocasiones especiales, cumpleaños, visitas, domingos de fiesta. El azúcar se usaba con moderación. Una cucharadita en el café, y ya. Las gaseosas eran de botella pequeña, y se tomaban en celebraciones. No existían los litros gigantes ni el famoso refil ilimitado. Y las porciones, ¿qué diferencia? Un almuerzo era suficiente. Un solo plato, sin necesidad de repetir. Los niños comían lo que les servían. Si decían, no me gusta, no había opción número 2. Comer era lo que había, no lo que uno quería. Hoy, vivimos en la era del exceso. Porciones dobles, combos con papas y postre, gaseosa grande. Las comidas rápidas dominan, y la industria vende más cantidad como si fuera sinónimo de valor o felicidad. Nuestro cuerpo no está diseñado para digerir tanto químico ni tanta abundancia. Y eso, tarde o temprano, se nota en la cintura, en la energía, y en la salud. Ahora entiendes por qué nuestros abuelos eran más delgados. No era fuerza de voluntad. Era el entorno. Una vida que obligaba al cuerpo a moverse, a comer con moderación y a descansar de verdad. No se trata de idealizar el pasado, sino de rescatar lo que aún podemos recuperar. Caminar más, cocinar en casa, vivir más lento. ¿Tú qué hábito de los 70 extrañas? Déjalo en los comentarios. Y si este video te hizo reflexionar, compártelo y suscríbete a Flashback Criollo. Revive el pasado, para mejorar el presente.